Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Quien te saluda es el pastor Isaac Ruiz, que te da la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa El Texto Sin Pretexto. Y en este día, ¿verdad?, estamos contentos de poder compartir con ustedes, como todos los viernes, un nuevo pasaje de la Escritura y poder contestar las preguntas que los oyentes, ¿verdad?, siempre nos envían. Y como siempre hacemos el énfasis, este es tu programa de interpretación bíblica, donde analizamos el texto desde su contexto. Así que en el día de hoy me encuentro solito aquí en la cabina, ya que pues nuestra hermana Daloan por razones ajenas a su voluntad pues no puede estar con nosotros en el día de hoy, pero vamos, ¿verdad?, con el mismo ímpetu, ¿verdad?, y con la misma responsabilidad para compartir la palabra del Señor. Así que si te estás conectando a través del Facebook, avísale ahí a tu hermano, a tu amigo, a tu familiar, que pueda conectarse a través de estos medios de Triunfo 96.9, ya que esta es la emisora que te hace bien. Así que queremos comenzar para así aprovechar el tiempo y queremos en este día trabajar, ¿verdad?, analizar un poco una base bíblica que es básicamente el final del Sermón del Monte. O sea, desde que hemos comenzado nuestro programa, básicamente hemos venido desmenuzando parte por parte cada una de las enseñanzas del Señor Jesús, específicamente en el Sermón del Monte. Ya luego vamos a empezar las próximas semanas a trabajar otras temáticas del Maestro, ¿verdad?, de sus enseñanzas, sus parábolas, etcétera. Pero hoy queremos ir a la Escritura, al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24, ¿verdad?, en adelante, donde ahí vamos a tener ese cierre de esta porción bíblica. Y quiero entonces leer el versículo que se encuentra en los versículos 24 y 25 inicialmente, donde dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Así que, como dije, este es el final del Sermón del Monte, donde Jesús establece en esta porción escritural cuál debe ser la actitud final de aquella persona que ha escuchado a Jesús. Y esto es importante porque Jesús amerita, Jesús exige que nosotros respondamos de una manera u otra a lo que es su palabra, a lo que es su enseñanza. O sea, que nosotros no podemos permanecer en un término medio, ¿verdad?, en un between, como dirían por ahí, sino que Jesús dice, bueno, o obedeces mis palabras o las desobedeces, ¿verdad? Jesús dijo en un momento dado: el que no es conmigo es contra mí. Así que esto nos enseña que Jesús no va con términos medios, sino que o somos o no somos, o somos sus discípulos o somos sus enemigos, ¿verdad? Y aunque pueda sonar fuerte, pero así es el Señor. El Señor Jesús siempre exigía una acción, y esta no es la diferencia. Así que la acción hacia las palabras del Señor es entonces lo que va a determinar el rumbo de lo que será la vida de esa persona que ha escuchado al Señor. Ahora,
En los tiempos de Jesús, para ir entrando en contexto de este pasaje, existía un debate entre los maestros de la ley, ¿verdad?, sobre qué era más importante. Si era más importante oír la ley o si era más importante cumplir la ley. La mayoría de los maestros decían que lo más importante era oírla, debido a que pues usted no podía cumplirla si primero no la oía, ¿ok? Pero Jesús quiere resaltar entonces que hay gente que puede oírla, pero no vivirla, ¿verdad? Es como cuando yo hago la diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar, ¿verdad? En la Biblia, en el contexto bíblico, cuando se habla de oír, cuando dice el que tiene oído, oiga, se dice con la intención de que pongas en práctica eso que estás oyendo. Por eso es que uno de los mandatos que le da el Señor al pueblo de Israel se conoce como el Shema, que Shema en hebreo es oye, ¿verdad? Por eso, porque esas porciones de la Escritura comienzan con oye, oh Israel, ¿verdad? Así que cuando se habla de oír, se está hablando de que presto atención para ponerlo en práctica. En cambio, yo puedo escuchar, ¿verdad? Yo puedo escuchar un sonido, puedo escuchar una conversación, pero no necesariamente comprender de qué se está hablando. Así que Jesús quiere que oigan para poner en práctica, para obedecer lo que son sus palabras. Así que obviamente los maestros de los tiempos de Jesús, a pesar de que tenían este debate interno, ellos como quiera insistían en que ambos aspectos eran necesarios, tanto oír la ley, ¿verdad?, como ponerla en práctica. Ahora, cuando Jesús comienza a hablar estos versos que hemos leído, ¿verdad?, de que el que oye mi palabra y la pone en acción es como alguien que construye su casa sobre la roca. Pues mire, en los lugares donde Jesús se movía, son lugares donde las zonas eran zonas rocosas, zonas arenosas, donde había mucha arena, y cuando se iba a construir, se tenía que escoger si construir en un lugar fácil o se buscaba la altura, que iba a ser un poquito más cuesta arriba, pero construir entonces sobre una roca. Las zonas donde Jesús también transitaba y enseñaba, no llovía mucho, entonces eso provocaba que el sedimento, la tierra, la arena se acumulara y con el paso de la gente, ¿verdad?, los transeúntes, la gente que caminaba, ese suelo, debido a que no llovía con frecuencia, ese suelo se compactaba. Así que una persona que construía se podía ver tentado de decir, mira, este terreno es sólido. Este terreno es sólido porque la tierra se compactaba. Al estar compactado, usted pensaba, mira, esto está sólido, esto no lo mueve nadie. Sin embargo, cuando las lluvias llegaban, ¿por qué? Porque aunque no llovía mucho, pero cuando decidía llover, pues entonces llovía de más, ¿verdad? Y lo otro que sucedía era que al suelo estar compactado, ¿qué sucede cuando experimentamos una sequía? El suelo típicamente se compacta y al compactarse esas primeras gotas, ese primer aguacero como que no penetra la tierra, ¿verdad? No sé si usted se acuerda en los momentos que hemos experimentado sequía aquí en Puerto Rico. Por ejemplo, dicen, llovieron tantas pulgadas, pero debido al efecto de la sequía, pues esto lo que creó fue correntías. Correntías es que las aguas se fueron corriendo, no penetraron el suelo debido a lo compactado que estaba la tierra. Así que eso, ¿verdad?, para que podamos entender el por qué Jesús trae este contexto. Y cuando se daban estos aguaceros, estas lluvias, ¿qué sucedía? Que al agua no penetrar la tierra, se daban estas correntías, estas corrientes de agua y se llevaban todo a su paso. O sea, que la persona que construía pensando que estaba en terreno sólido, ahí es donde se venía a percatar que lo que tenía a su alrededor era lodo, arena, que se había compactado, pero ahora la lluvia se encarga de llevarse todo a su paso. Ahora,
Cabe también destacar que los protagonistas que Jesús va a mencionar, ¿verdad? Ya mencionamos uno que fue el que construye sobre la arena, pero el otro que también va a construir sobre las rocas. En este caso es diferente a cuando Jesús habla del camino estrecho, ¿verdad? Hay unos que entran por la puerta estrecha y otros por la puerta ancha. Aquí es distinto. ¿Por qué? Porque los que entran por el camino ancho pues no siguen a Jesús. En este caso, las dos personas escuchan al maestro. Las dos personas están recibiendo la enseñanza. ¿Dónde estriba la diferencia? En quien aplica lo aprendido, ¿verdad? Se dice que no se trata de saberlo, no se trata de conocer, se trata de que en la sabiduría apliquemos eso aprendido, eso que sabemos. Usted a veces cuando habla con los muchachos le dice, mira, esto así, sí, yo sé, ¿verdad? Usted como padre ha tenido esa situación. Sí, yo sé, sí, no es que lo sepas, es que lo apliques. Así que las dos personas saben, las dos personas se han expuesto a las enseñanzas del maestro, pero uno es consciente y aplica lo aprendido, el otro dice como a veces los muchachos dicen, sí, yo sé, yo soy grande, ¿verdad? Y hace lo que mejor le parece. Ahora, vamos a ver el verso 26 y 27, porque entonces dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿verdad? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande, ¿verdad?, su ruina. Así que el contraste que hace Jesús en este relato del que construye sobre la roca y el que construye sobre la arena es el relato de un sensato versus un insensato, de una persona prudente y una persona imprudente. Así que lo que nos está queriendo decir Jesús no es que nosotros sepamos mucha Biblia. No se trata de que nosotros sepamos muchos sermones o escuchemos muchas predicaciones. Es que pongamos en práctica lo que la palabra del Señor nos enseña. Es que podamos, ¿verdad?, ejecutar lo que la Escritura nos está diciendo. Porque de nada nos sirve estar de culto en culto, recibir mensaje tras mensaje, pero no ser aplicados a lo que la Escritura del Señor establece. Así que otro detalle que quiero resaltar y comparar es que si vamos, por ejemplo, a las escrituras del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, ahí Pablo compara a las personas que utilizan diferentes tipos de material, ¿verdad? Cuando Pablo habla, dice, hay unos que construyen con oro, con plata, con piedras preciosas, pero hay otros que edifican con madera, con heno, con hojarasca. En este caso no es la situación. O sea, aquí Jesús no está hablando de con qué tipo de material tú construyes, sino dónde tú construyes. O sea, Pablo dice que el que construye con heno, con hojarasca, pues puede ser que, mira, cuando venga el fuego, esa obra sea consumida y puede ser, mire, que se salve, ¿verdad? Como diríamos por ahí en nuestro adagio pueblerino, mire, raspando, pasó de grado raspando, ¿verdad? Así que, pero eso no es lo que Jesús está trabajando. Jesús en estos momentos está estableciendo dónde está nuestro fundamento. Cuando nosotros ponemos nuestra perspectiva en lo que el ser humano puede hacer, ¿verdad?, en lo que el ser humano puede darme, pues esto sería equivalente a yo construir sobre la arena, ¿verdad? Cuando yo pongo mi vista en las imperfecciones, en lo que hace aquel, en lo que hace el otro, mira lo que el otro dijo, estoy construyendo sobre la arena. Y el Señor nos invita a que nuestro fundamento sea Él, sean sus enseñanzas, sea lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Ahora, después que Jesús dijo estas palabras, y obviamente
todo lo que ha venido enseñando, porque no podemos olvidar, hemos venido, ¿verdad?, viernes tras viernes trabajando el Sermón del Monte, cuando el texto 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué palabras? Todo lo que Jesús ha venido, ¿qué?, enseñando, cuando habló, por ejemplo, de que si te enojas con tu hermano eres culpable de juicio, ¿verdad? Si tu mano derecha te es ocasión de caer, desde todas esas enseñanzas, el camino angosto, el camino ancho, el no juzgar a los demás, cada una de esas enseñanzas básicamente se resumen en esta expresión. Pues dice el texto que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que aquí vemos uno de los ministerios más impactantes del Señor, más allá de sanar, hacer milagros, prodigios, etcétera. Gran parte del ministerio de Jesús lo dedicó a enseñar. Inclusive la comisión de la iglesia es a hacer discípulos. Y algo que yo quiero resaltar, a veces queremos predicar sin discipular, y yo creo que como iglesia tenemos un reto en el siglo XXI, y es a que tenemos que empezar a discipular. ¿Por qué? Porque a veces queremos que las personas tomen un paso de fe, pero no entienden, no tienen una noción de lo que esto trata, y le caemos con una prédica, ¿verdad?, evangelizadora, necesitas a Cristo, la sangre de Cristo te lava, pero tenemos una sociedad y una generación que se parece a la generación de los tiempos de Josué, cuando dice la Biblia que se levantó una generación que no conocía al Señor. Y a veces pensamos que todo el mundo se ha criado en el ambiente eclesiástico, y no es así. Así que se ha levantado una generación que no tiene noción de lo que es el evangelio. Y a todo, ¿verdad?, llamado a pastorear, a evangelizar, yo le invito, amado, a que hagamos un plan estratégico de discipulado para enseñar por qué yo necesito a Cristo. ¿Por qué yo tengo que congregarme? ¿Por qué yo tengo que reunirme en un lugar? ¿Y por qué? Porque es necesario, ¿verdad? Y ir llevando a la gente paso a paso, y cuando los convirtamos en discípulos, posiblemente van a estar listos para dar ese paso de fe. A veces queremos que den el paso de fe y después los discipulamos. Vamos a empezar a discipular a esas personas que nunca han escuchado del Señor. Vamos con calma, vamos con cautela, vamos, ¿verdad?, llenando esas curiosidades que muchas veces pueden tener, y vamos a ver que, mire, el fruto final va a ser mucho más sólido. ¿Por qué? Porque los hemos discipulado y los hemos llevado, los hemos tomado de la mano, y eso es lo que hacía Jesús. Jesús primero enseñaba antes que predicar, y dentro de todo lo que Jesús hacía, enseñaba mucho más que predicar. Así que a través de la enseñanza Jesús llegaba a estas multitudes. Ahora, fíjense que su doctrina provoca admiración. No tanto en los discípulos, que ya lo estaban acostumbrados a escucharlo, sino en las multitudes que allí estaban. Acuérdense que en el Sermón del Monte hubieron multitudes que estuvieron allí escuchando, y esta expresión de que se admiraban en los evangelios es un término que se utiliza normalmente en entornos de milagros y sanidades. Sin embargo, en esta ocasión, lo que está ocasionando la admiración no es un milagro, no es un prodigio, no es una señal, no es que Jesús rompió alguna ley de la física o de la biología o de la química, porque Jesús lo hizo, ¿verdad? En diferentes milagros Jesús rompió las leyes naturales. Sin embargo, es su enseñanza la que produce admiración en las multitudes. Así que, pero hay un detalle de Jesús como maestro que lo hace distinto a los maestros de su tiempo. Los maestros, los rabinos, los escribas, los fariseos, cuando enseñaban, básicamente lo hacían apelando a lo que otro maestro o a lo que la tradición decía.
Por ejemplo, si yo fuera un maestro en los tiempos de Jesús, pues en vez de yo hablar de lo que yo entiendo o creo, hablaría, bueno, hubo un maestro llamado Manuel Laureano, y este maestro enseñó tal cosa, y entonces ellos lo que hacían era que se volvía una adulación entre maestros. O sea, que entre escribas, rabinos, fariseos, se volvía una adulación de lo que dijo Gilel, de lo que dijo Shammai, de lo que dijeron otros grandes maestros en aquel momento histórico. Sin embargo, Jesús cuando enseña, Jesús no apela a algún maestro famoso o reconocido, sino que Jesús apela a su propia autoridad. ¿Por qué? Porque vemos constantemente en las enseñanzas de Jesús la expresión, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Y yo quiero que entendamos esto, mire, aquí hay dos extremos. O Jesús estaba en un extremo de presunción y herejía, ¿verdad? Porque cuando se es hereje y cuando se presume de que yo tengo, ¿verdad?, la razón y la verdad, se puede caer en ese tipo de declaraciones, o Jesús verdaderamente estaba enseñando la verdad. Amén. Así que, y Jesús obviamente, sin miedo alguno y frente a muchos religiosos de su época, se atreve a decir, mira, esto es así. Es más, Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a darle el verdadero sentido, el verdadero cumplimiento de la ley. Así que la ley dijo, no matarás, pero yo te digo que si te enojaste con tu hermano, ya eres culpable de homicidio. Así que, y vemos esa autoridad en Jesús, diferente a los escribas que lo que hacían era adularse unos a otros, reconociendo lo que dijo tal, lo que dijo más cual, etcétera, ¿verdad? Y eso obviamente pues ocasionaba esa gran admiración en las personas que escuchaban a Jesús. Amén. Así que de esta manera hemos cerrado ya lo que es esta porción, cerrando el Sermón del Monte. Pero ya vamos para las preguntas, pero queremos recordarle a los amigos, a los hermanos que nos están viendo o escuchando, que si usted tiene sus dudas, sus preguntas, mire, no hay preguntas bobas, no, todas son válidas. Mire, envíelas a nuestro correo electrónico que está ahí en pantalla, los que nos ven a través del Facebook, es en su contexto 96.9 @gmail.com, en su contexto 96.9 @gmail.com, y ahí vamos a recibir sus preguntas, las vamos a trabajar muy responsablemente, y en un programa como este, ¿verdad?, en un foro como este, vamos a estar contestando cada una de sus preguntas. Así que queremos comenzar con la primera pregunta antes de pasar, ¿verdad?, a la pausa. Y la pregunta que se nos hace es la siguiente. Dice, ¿por qué se establece que Jesús nació 4 años antes de Cristo? O sea, si usted estuvo la semana pasada conectado o escuchándonos a través de la radio, se pudo percatar que nosotros estuvimos hablando de ciertas fechas, ¿verdad? Y estuvimos hablando que se entiende que Jesús nace más o menos en el 4 antes de Cristo. Y si vamos a las fechas de su muerte, pues Jesús tenía 33 años cuando muere, pero no muere en el 33 DC, sino que muere aproximadamente, según los historiadores, en el 30 después de Cristo, ¿verdad? Entonces surge la pregunta, ¿por qué no se marca, ¿verdad?, exactamente la fecha del nacimiento con el año 1? Vamos a explicar qué pasó ahí, ¿verdad? Primero es que cuando Jesús nace, el calendario no se cambió. O sea, Jesús nació y el calendario que se estaba utilizando en el Imperio Romano era los años desde la fundación de Roma. O sea que bajo el Imperio Romano lo que se estaba utilizando era, mira, estamos en el año tal desde la fundación de Roma. Desde que Roma se fundó, este es el año tal. Acuérdense que habían diferentes calendarios. Por ejemplo, si vamos a culturas como el hinduismo, ¿verdad?, y culturas allá en la India, China,
tienen diferentes calendarios por eso mismo. La comunidad judía tiene su calendario, la comunidad islámica tiene su propio calendario. Así que no fue que Jesús nació y ya pusieron, pues como Jesús nació, vamos a meterle el DC, el después de Cristo. No, así no fue la cosa. Mire, hubo un hombre llamado Dionisio el Exiguo, ¿ok? ¿Qué significa eso de el exiguo? Pues significa enano. O sea que él tenía un epíteto, la gente lo llamaba Dionisio el enano, pero para que no se escuchara tan mal, pues el exiguo se escucha más lindo, hasta parece casi un nombre bonito. Así que, y este hombre fue un monjecita del siglo VI. Este hombre tuvo un gran impacto en todo lo que tenía que ver con la cronología cristiana. Este hombre, ¿verdad?, llamado Dionisio el Exiguo, propuso establecer el nacimiento de Cristo como el centro de la historia de la humanidad. O sea, a él se le ocurrió la idea de decir, mira, vamos a usar el acontecimiento del nacimiento del Señor como el centro de la historia. O sea, el antes y el después. Y él hizo unos cálculos matemáticos, inclusive dice la historia que él era un gran matemático. Así que él ubicó el año 753 desde la fundación de Roma. O sea, él utilizó el calendario romano que se usaba en esos tiempos desde la fundación de Roma como el año en el que comenzó la era cristiana. Sin embargo, los eruditos modernos y los historiadores indican que Dionisio cometió un error en su cálculo, ¿verdad? Y por eso es que entonces ahora los historiadores, cuando hablan del tema, pues se entiende que Cristo nació aproximadamente entre 4 a 7 años antes de la fecha que propuso Dionisio, ¿ok? Pero ya ese calendario se estableció de esa manera. Y a pesar del error que él pudo cometer, Dionisio estableció este calendario conocido como en latín se dice de esta manera, el Anno Domini, que significa en español el año del Señor. Así que ese año del Señor se convirtió en la base de lo que es la cronología moderna a nivel histórico. Así que a pesar de ese error de cálculo, ¿verdad?, la historia reconoce su gran aportación a todo lo que tiene que ver con la historia cristiana. Pero esa es la razón por la cual entonces tenemos esta situación de que cuando hablamos del nacimiento de Cristo, pues tenemos el año 4 antes de Cristo y no exactamente el año en el que Cristo nació como el año número 1, ¿verdad? O el año 0, porque eso fue otro debate que hubo, si era el año 1 o era el año 0, porque en ciertos sistemas, ¿verdad?, lingüísticos, pues el 0 no se tenía como valor numérico. Así que, pero todo eso dio vueltas en todo este asunto de las cronologías, pero esperamos, ¿verdad?, que hayan podido comprender el por qué entonces este margen de el 4 antes de Cristo o el 30 DC cuando hablamos de la muerte del Señor. Así que, mis hermanos, tenemos varias preguntas todavía que queremos contestar, así que no te despegues, mantente ahí conectado. Si estás en el Facebook, mira, aprovecha un momentito y comparte el enlace, compártelo para que otras personas puedan escuchar este programa y sea de bendición a su vida. Si estás a través de la radio o a través, ¿verdad?, de los otros medios, ¿verdad?, la aplicación que tenemos en Triunfo, pues mira, avísale a alguien que se conecta a la radio, que se conecta a la aplicación, porque el texto sin pretexto ha comenzado. Y estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto Sin Pretexto, tu programa de interpretación bíblica, donde analizamos el texto desde su contexto. Y si te estás conectando por primera vez o nos estás viendo o escuchando a través de la radio, que te saluda es el pastor Isaac Ruiz y te damos la bienvenida a este espacio de interpretación bíblica y
donde también contestamos las preguntas, las dudas que nuestros hermanos semana tras semana nos envían. Y antes de seguir a las preguntas que tenemos, ¿verdad?, para el resto de la media hora que tenemos, pues queremos enviar saludos a varios hermanos que siempre, ¿verdad?, se conectan a través de las redes y están ahí pegaditos semana tras semana. Así que enviamos saludos, ¿verdad? Envío saludos a mi suegra que está por ahí conectada, la hermana Milagros López. Ella es fiel, ¿verdad?, semana tras semana. Tenemos ahí a la hermana Iraida desde Bajuras, a la hermana Luz desde Bajuras, a Marcos del Río, Dios te bendiga, a Elsie también de Bajuras, a Dani Soto Daluán, que no está con nosotros hoy, pero está en su casita ahí, pero está conectada. También enviamos saludos a Noemí Rodríguez, a Ginés Campos de allá de Aguadilla, a Ruti Rosado, a Silvia Lewis, que semana tras semana está fielmente ahí, a la hermana Miriam Negrón de la iglesia de Aguada Pueblo, a la hermana María Mercedes, Alberto Santana y a Socorro Figueroa. Así que también se conecta por ahí María Figueroa. Así que Maribel Morán, parte de los estudiantes de allá del MISPA del centro de Aguadilla. Así que le enviamos saludos a todos y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, y qué bueno que puedan estar con nosotros en este espacio maravilloso. Así que vamos con la próxima pregunta que tenemos para el programa de hoy. Y esta pregunta viene también del curso de los profetas mayores de la Universidad Pentecostal MISPA. Así que estas próximas dos preguntas vienen de ahí. Así que esta pregunta tiene que ver con el profeta Jeremías. Y dice, ¿por qué se le llama a Jeremías el profeta llorón? ¿Verdad? No sé si usted lo ha escuchado, pero típicamente se le pone ese epíteto, ¿verdad?, a Jeremías. Pues mire, hay varias razones que los eruditos dan con relación al por qué se le pone o se le llama de esa manera, ¿verdad? Típicamente se le conoce debido a varios aspectos de su vida, y entre ellos, pues hay algunos eruditos que mencionan que este apodo se debe a que escribió el libro de Lamentaciones, porque usted sabe que las Lamentaciones, como lo dice su nombre, es un lamento, ¿verdad? Son lamentos debido al pecado, ¿verdad?, y las cosas que estaba viendo el profeta. Pero también se resalta que a lo largo de su ministerio, Jeremías fue un atribulado espectador de los pecados de su pueblo. Y esto nos enseña, ¿verdad?, porque a veces vemos por ahí muchos profetas modernos o disque profetas que a veces se deleitan en ver el pecado de la nación o de la sociedad. Una característica bíblica de los verdaderos profetas de Dios es que les duele ver a la sociedad en pecado, alejada de Dios, y Jeremías, como un verdadero profeta del Señor, sentía dolor, ¿verdad?, por ver a la nación como la podía ver. Otros eruditos señalan que sus lágrimas debían interpretarse como una prueba de amor por su pueblo, más que una debilidad, ¿verdad? Porque a veces la gente tiende a usar este epíteto de manera negativa, ¿verdad? Sobre todo en nuestros contextos puertorriqueños o hispanos, a veces cuando, ¿verdad?, cuando uno era más muchachito, si alguien lloraba mucho, pues le decía, no sé si a ti, Manuel, te lo dijeron, no seas llorón o no seas mantequilla, ¿verdad? En Puerto Rico, o no lloras como una Magdalena, ¿verdad? Todas esas expresiones son de corte despectivo, así que ciertos eruditos dicen, mira, lloraba, pero no podemos verlo desde una óptica negativa, sino más bien como el gran amor que el profeta sentía por su pueblo. También hay que entender, y esto es parte del contexto, que Jeremías profetizó durante un periodo difícil en la historia de Judá, advirtiendo sobre el inminente juicio de Dios y la destrucción de Jerusalén, lo cual le causó gran angustia personal, ¿verdad? Su ministerio dura aproximadamente unos 40 años y se caracterizó específicamente
por enfrentar oposición y persecución, siendo considerado incluso como un traidor de su pueblo. ¿Por qué? Y vamos a analizarlo ahora nosotros en el siglo XXI. Mire, parte de la profecía de Jeremías establecía que Dios quería que la nación de Israel, en este caso Judá, se sometiera de buena voluntad a la conquista babilónica. ¿Ok? Y esto es una profecía casi a nivel político para los que dicen que Dios no se mete en la política, ¿verdad? Pasamos las elecciones ya, pero si usted mira a Jeremías, Dios le dice al profeta, dile a Judá que se vayan para el cautiverio. Eso es como si le dijéramos a los puertorriqueños, mire, se levante un profeta y diga que si estadidad o su independencia. Yo creo que aquí lo crucifican, ¿verdad, Manuel? Pero quiero que lo entendamos porque a veces vemos las profecías en la Biblia y cuando se levanta algún predicador tomando alguna posición, pues entonces decimos, no, la iglesia no se puede meter en esos asuntos. Pero si vamos al Dios de la Biblia, Dios levantó profetas y Jeremías fue uno de ellos, donde le dijo, váyanse al cautiverio, en el cautiverio les va a ir bien. Una profecía que va en contra de todo ese sentimiento nacionalista, patriótico que caracteriza al pueblo de Israel. O sea, los judíos se caracterizan por ese sentido tan alto que tienen de patriotismo y de que, espérate, nosotros no nos sometemos a nadie. Nosotros no nos doblegamos ante una nación gentil. Así que la profecía de Jeremías iba en contra de los ranchos teológicos, por así decir, que tenía la gente en aquel momento. Así que eso es parte de lo que provoca que Jeremías sea señalado como un traidor de la nación y que su mensaje no sea recibido. Por eso en algún momento él dijo, mira, no voy a predicar más. Se cansó. ¿Verdad? Los seres humanos nos cansamos y Jeremías se cansó, pero por más que trató de resistir, no lo pudo soportar. Había un fuego que lo movía a predicar. Entonces, a pesar de ser llamado el profeta llorón, Jeremías mostró gran valentía y compasión, alternando entre estados de desesperación y exaltación, lo que lo hace uno de los profetas más humanos y uno de los profetas más relatables del Antiguo Testamento. Así que el profeta Jeremías no se espiritualizó todo, sino que esa parte humana del profeta la vemos retratada ahí, esa angustia, ese dolor, ese sufrir por causa del mensaje de la palabra del Señor y el mensaje profético que Dios le estaba dando para ese tiempo. Ahora, la próxima pregunta tiene que ver, dice, con Daniel. Dice en el capítulo 1, versículo 2 de Daniel, nos habla de que cuando el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, dice también que parte de los utensilios de la casa de Dios, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 2 del capítulo 1. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, luego dice en el 3, ¿verdad? Que el rey dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en los cuales no hubiese tacha alguna. Así que la pregunta que nos hace es, ¿será correcto decir que al mencionar los utensilios de la casa de Jehová y los príncipes de Israel que se pueden comparar, ¿verdad? Pues dice, los utensilios fueron al lugar de los tesoros de Nabucodonosor y los jóvenes fueron al palacio, como haciendo separación de ellos por ser escogidos de Dios. Así que nos hacen esa pregunta y dice, porque fue Dios quien los entregó en manos de Nabucodonosor. Bien, para poder comprender este pasaje, primero tenemos que entender esto desde una óptica profética. Ok, todo lo que está sucediendo en Daniel había sido ya profetizado desde tiempos antiguos, ¿ok? Y
si miramos el mismo verso 2 que comienza con la palabra Señor, ahí el término hebreo es Adonai. ¿Ok? La palabra Adonai, que implica que es gobernante. Así que las cosas no están sucediendo por el azar, sino porque Dios lo está permitiendo. O sea, todo está en el propósito de Dios. Si vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 5, ahí nos dice que el rey Joacim había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Eso es número uno. Durante cientos de años antes, mucho antes que el mismo Joacim, Dios había advertido a su pueblo que se había descarriado, que se arrepintieran o si no enfrentarían el juicio. En la época de Moisés, específicamente, en Deuteronomio, para los que apuntan, Deuteronomio 28, 36 al 37, y en el mismo capítulo, Deuteronomio 28, 49 al 68, ahí está toda la profecía de que Dios había profetizado o predicho el cautiverio de Israel como consecuencia del abandono del Señor. Así que ya el cautiverio había sido profetizado muchísimos, cientos de años antes. Ahora, el asunto de las copas y los utensilios de oro y de plata utilizados en las ceremonias del templo de Jerusalén, pues en Isaías capítulo 39, 2 y 4 se nos dice que el rey Ezequías había mostrado a los babilonios los tesoros unos cientos de años antes de que la conquista sucediera. Sin embargo, en el mismo capítulo de Isaías 39, en el versículo 6, Isaías profetiza que algún día esos utensilios iban a ser llevados a Babilonia. Y cabe destacar que dentro de la mentalidad oriental, cuando una nación invadía a otra, llevarse los utensilios sagrados era visto como una manera de que el Dios de esa nación era más grande que el Dios de la otra. En este caso, el Dios principal de los babilonios o los caldeos es Marduk, el Dios Marduk. Sin embargo, yo quiero resaltar que en el libro de Daniel, en esos versos, 4 versos, cuando habla de Dios, ¿verdad? Dice de Dios en nuestra versión Reina Valera. Sin embargo, en el texto hebreo dice el Dios, para diferenciar que cuando habla del Dios de los babilonios dice de un Dios. ¿Y por qué Daniel hace esa diferencia de el Dios versus de un Dios? Porque el Dios de Daniel no es uno entre tantos dioses, sino que es el único, el verdadero Dios. Por eso Daniel dice el Dios, aunque Reina Valera dice de Dios, ¿verdad? Y cuando habla del Dios de los babilónicos, pues lo menciona como su Dios. Es uno de los tantos que ellos tienen. Así que, y quiero leer el pasaje de Isaías 39:6, donde dice: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Así que ahí vemos, ¿verdad?, cómo ya esto había sido profetizado. Así que lo que está haciendo el autor de Daniel es declarando que todo lo que está sucediendo había sido profetizado. Todo había sido dicho por Dios. Así que tanto los utensilios como los jóvenes que se entienden que eran descendientes de Ezequías, según Flavio Josefo. Flavio Josefo, uno de los historiadores judíos, declaró que los 3 jóvenes hebreos junto a Daniel, estos eran descendientes del rey Ezequías, y que por eso es que se les escoge, porque eran parte de la realeza. Y el uso y costumbre de las naciones como Babilonia era que conquistaban, y cuando conquistaban se llevaban a la gente, como diríamos por ahí, de la crema, de la sociedad, para garantizar la lealtad del resto del pueblo. O sea, si tenemos a la gente de las familias principales sirviendo en este imperio, pues los demás decían, bueno, pues ¿qué nos espera a nosotros? Pues vamos también a someternos en ese aspecto. Así que,
Y eso es parte de lo que el autor está queriendo demostrar. O sea, no es tanto si los utensilios o los jóvenes, por ser separados por Dios, se van a un lugar o al otro, sino más bien que todo lo que está sucediendo fue porque ya había sido profetizado. Iba a suceder que se iban a llevar parte de los utensilios, no se los llevaron todos. Más adelante, otro de los imperios que entra en acción se lleva el restante de utensilios. Pero todo esto fue el resultado de que la nación abandonara a su Dios. Y eso es lo que quiere resaltar como tal el autor del libro de Daniel. Y la última pregunta. ¿Cuántos minutos tenemos, Manny? Tenemos todavía ahí, tenemos unos minutitos. Pues mire, la pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Hay niños en el infierno? Esa es la última pregunta que tenemos para el día de hoy. Bien, mire. Voy a explicar lo que dicen los romanistas. Nosotros obviamente como pentecostales evangélicos no estamos de acuerdo, y después voy a decir el por qué. Los romanistas son los únicos que tienen toda una teología desarrollada con relación a dónde van las personas, sean niños, sean adultos, si son bautizados o no son bautizados. ¿Qué dicen los romanistas con relación a este tema? Los romanistas dicen que si usted, por ejemplo, es un niño, ¿verdad?, y muere bautizado, porque ellos usan el bautismo como un sacramento, y ellos bautizan niños, pues es bautizado, pues ese niño, mira, va directamente al paraíso. Pero si ese niño muere sin bautizarse, según la creencia romana, quiero hacer, ¿verdad?, la aclaración, pues ellos dicen que se va a un lugar llamado el limbus infantum, o el limbo de los infantes en español. Pero si usted es adulto y se bautizó, pero se portó medio mal, hizo sus maldades, pues usted va para el purgatorio, ¿verdad? A ver si lo pueden sacar de pena para ir entonces luego al paraíso. Pero si usted no se bautizó ya de adulto, nunca se bautizó en su vida, pues tampoco se va para el purgatorio, se va para otro lugar llamado el limbus patrum, que es el limbo de los padres. ¿Ok? Esas son las famosas almas que están en penitencia en la teología romana, donde en Puerto Rico le decimos, Manuel, a eso le decimos los espíritus chocajeros. Sí, eso le decía a mi abuela decía, es un espíritu chocajero que está por ahí. Pues según la creencia romana, pues son esas almas que no han alcanzado la luz y están por ahí haciendo maldades a los seres humanos, y están jalándole las sábanas por la noche porque están debajo de la cama, y todas esas creencias, ¿verdad?, que son simplemente mitos, ¿verdad? Son mitos y supersticiones. Ahora, desde la perspectiva nuestra, ¿qué yo tengo en la Biblia que yo pueda sostener que hay niños en el infierno? Pues mire, le tengo que ser sincero, la Biblia no habla nada al respecto, ¿ok? La Biblia no me dice que hay niños que están en el infierno. No, solamente lo que la Biblia me enseña es que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño, ¿verdad? Y al contrario, Jesús pidió que no se lo impidan a ellos, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Tal vez la pregunta puede surgir, bueno, pero ¿de en qué momento una persona deja de ser inocente? Y pues mire, eso es algo que dependiendo del contexto de crianza, dependiendo del contexto nacional, étnico, pues mire, usted puede tener personas que en una edad todavía no han despertado a la conciencia del bien y el mal, y usted puede tener personas en otros países o en otros lugares o en otras familias, no tiene que ser otro país, que dependiendo de la crianza, en tempranas edades, pues han tenido conciencia de lo que es el bien y el mal. Porque usted sabe que hay lugares en el mundo donde a los 4, 5, 6 años se les enseña a los niños a matar.
Y eso no podemos tapar el cielo con una mano. Eso es parte de la sociedad actual que vivimos, ¿verdad? Los tiempos actuales, conozco personas que han trabajado en diferentes facetas del ejército y se han tenido que topar con un niño que está dispuesto a matar, ¿ok? Así que, como la Biblia hace silencio en cuanto a eso, pues mire, eso es algo que yo prefiero pasar, como diríamos por ahí, de ignorante y no emitir un juicio a priori y decir, no, o están en el cielo o están en el infierno. Mire, es aún cuando yo voy a un funeral de adultos y mire, Dios es el que realmente sabe si vivimos en la santidad que Él demanda. Sí, porque la gente se vuelve loca mandando para el cielo, para el infierno. Mire, eso es materia que le corresponde a Dios. Así que como la Biblia hace silencio en cuanto a ese tema, y la Biblia no dice ni de qué edades dejan de ser niños, que sigue, no, mira, la Biblia hace silencio en cuanto a eso, pues son esos tópicos en la cual la teología hace silencio. Y le voy a ser sincero, antes de contestar esta pregunta, busqué, mire, en todos los eruditos en teología, y todo el mundo hace silencio en ese tema. Así que si los que saben mucho hacen silencio en el tema, pues simplemente, mire, yo les recomiendo, estos son asuntos que descansan en la soberanía y en la voluntad del Señor. Aún nosotros, ¿verdad? Mire, después que partimos, Dios es el que realmente sabe si somos salvos o nos perdimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos mandar a la gente para un lado o para el otro. Dios es el que realmente conoce quién es un verdadero salvado, quién realmente se arrepintió de corazón, quién realmente tuvo un nuevo nacimiento, porque yo puedo ir a la iglesia toda la vida y no necesariamente haber tenido un nuevo nacimiento. Así que estos son temas que, mire, dejémoslos en las manos del Señor y en la voluntad del Señor. Lo importante es, si tenemos niños a nuestro cuidado, aprovechemos estas tiernas edades, inculquémosles los valores del reino. A veces estamos esperando que lleguen a la adolescencia o a la juventud para enseñarles unas cosas. No, amado, al contrario, padre, madre, abuelo, tío que me está escuchando, aprovechemos cada momento. Pensamos que ellos no entienden, pero yo le puedo testificar, yo acepté al Señor a mis 4 años de edad, porque mi mamá se encargó desde pequeño de enseñarme que yo un día tenía que dar un paso de fe y arrepentirme de mis pecados. Y un día yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero aceptar a Cristo. Y desde los 9 años fui lleno con el Espíritu Santo y estoy predicando la palabra del Señor. Así que aprovechemos, inculquemos a nuestros hijos lo que es servir a Cristo y que desde esas tiernas edades amen al Señor. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad?, que hemos podido contestar las preguntas, pero no nos queremos ir sin antes extender una invitación. Mira, si estás en las áreas de los pueblos limítrofes de Isabela, cerca de Isabela, te invitamos. Allí estamos en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio Bajuras de Isabela, cerquita de la playa. Allí estamos todos los domingos a las 4 de la tarde. Allí se celebra nuestro culto de adoración. Si a veces no vas a la iglesia porque los cultos son muy temprano, pues mire, allí como tenemos zona turística, pues la iglesia hace los cultos más tardecitos, porque por la mañana, pues usted sabe, el tapón es difícil allí. Pero a las 4 de la tarde ya el turismo ha ido saliendo y es una buena hora para que usted, ¿verdad?, que tal vez trabaja sábado en la noche, pues descanse, se levanta, ¿verdad?, domingo un poquito más tardecito, y a las 4 de la tarde le esperamos allí en las facilidades de nuestro templo, una iglesia que ama, que adora, que bendice y que exalta el nombre del Señor. Y no nos queda más tiempo, así que nos estamos despidiendo de este espacio maravilloso. Te damos gracias por siempre estar fiel en la sintonía de este tu programa, El Texto Sin Pretexto, y será hasta la semana que viene. Así que paz y bendiciones del Señor sobre sus vidas. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en
El texto sin pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto sin Pretexto.